Evidentemente hay distintos tipos de integración. La imagen lo dice. Y esta integración se produce en los órganos del sistema nervioso central. Ahora, desde el punto de vista práctico, cuando yo tengo que usar estos conocimientos en la revisación de un animal, ¿cuántos tipos de integración tengo que mencionar? Dos, básicamente. La primera, la más sencilla, la que es de tipo local, es la actividad refleja. Es decir, integrar directamente toda una parte sensitiva que recoge una información determinada con una parte motora que son neuronas que llegan al músculo. Esto es lo que se llama reflejo, ¿sí? Cuando yo estimulo este receptor que está acá, esta neurona sensitiva, a veces en forma monosináptica, a veces en forma polisináptica, activa el músculo para una respuesta determinada. A esto llamo integración simple, integración local o integración refleja. Y es lo que yo voy a evaluar en la práctica a partir de la evaluación de los reflejos que le hago al animal. La otra integración es una integración mucho más compleja. ¿Por qué? Porque esta significa que tengo que intervenir con distintos tipos de órganos del sistema nervioso central e interconectarlos entre sí. Normalmente la información sensitiva ingresa, puede o no hacer sinapsis en los sectores donde ingresa y se integra a un axón que viaja conectando los distintos órganos del sistema nervioso central, sean los del tronco del encéfalo, sean los del cerebro en sí, que es el órgano que a la larga es el gran comandante de todo esto. Es el que recibe la información, la transforma en respuesta y dice con qué tejidos efectores produce la respuesta. Por lo tanto, esta es una integración multisegmentaria. Aparecen muchísimos segmentos del sistema nervioso central donde yo voy a tener distinto grado de participación. Por eso a esto lo llamamos actividad conductal, ¿sí? Y cuando yo digo conducta, no me refiero solamente a lo que ustedes entienden por conducta, ¿no? Conducta materna, conducta agresiva, no. Acá, por ejemplo, el dolor, la respuesta al dolor es una conducta, que yo la evalúo en la práctica. De manera que cuando hablamos de integración compleja, estamos hablando de las conductas del animal. No importa si estas son instintivas o si éstas se enriquecen con el aprendizaje individual. Sí son conductas importantes. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque los reflejos son iguales en todos los animales. Yo tomo un terrier cualquiera, un Fox Terrier, un Scottish Terrier, y le hago los reflejos y va a ser exactamente la misma respuesta que voy a obtener en un Rottweiler, un Gran Danés, etc. No hay variación. Sin embargo, en la actividad de conducta sí hay variación, porque al intervenir la corteza se incorporan a esta conducta todos los aprendizajes que tuvo el animal. Entonces, puede ser que un individuo responda con una conducta muy exacerbada y otro individuo responda en forma bastante pasiva a, por ejemplo, un estímulo doloroso. Esto hace de que los reflejos sean una fiel respuesta de algo muy sencillo, estímulo-respuesta, mientras que la actividad conductal ya va a tener variaciones que vamos a tener que contemplar en la práctica. Entonces, consideremos al sistema nervioso central, que es tan complejo, como una gran cantidad de órganos que en realidad son gran cantidad de interneuronas que funcionan en el sistema sensitivo y neuronas motoras que son las que comandan. Y por lo tanto, todos los órganos del sistema nervioso central intervienen en lo que es la integración de lo sensitivo y motor, sea para lo autónomo, sea para lo somático. En este caso, nosotros vamos a tener que cuando
evaluamos conductas complejas, intervienen la mayoría de los órganos del sistema nervioso central. Ahora, cuando trabajamos con conducta simple, esto va a ser local, va a estar específicamente delimitado a determinadas partes de ese sistema nervioso. Por otro lado, en el esquema B del sistema nervioso central salen un montón de nervios que ustedes lo fueron estudiándose en anatomía y que les terminó doliendo la cabeza de aprender todos los nervios, que no son cables biológicos que llevan las... ¿Qué fibras voy a encontrar en encontrar? Fibras que tienen que ver con lo sensitivo, traen información. Fibras que tienen que ver con lo motor, llevan la información hacia el efector. Y fibras que tienen que ver con lo autónomo. Así que, de esta manera, nosotros tendríamos que estudiar no solo los nervios espinales que salen de la médula espinal, sino los nervios encefálicos o nervios craneales, ¿sí?, que del tercero hasta el 12. ¿Por qué dejo afuera el 1 y el 2? Porque el 1 y el 2 son nervios muy especiales que conectan directamente el cerebro, ¿sí? Los otros, vamos a ver que nacen todos del tronco del encéfalo, desde el 3 hasta el 12. Entonces, vamos a qué nos deja la anatomía, qué tengo que entender de anatomía para poder usar básicamente. Primero, que la médula espinal y el tronco del encéfalo están organizados en forma metamérica. ¿Qué significa metamérica? Que hay segmentos nerviosos que, si bien no están separados, si bien yo no los veo acá, sé que existieron en algún momento de la vida del animal y ahora me van a quedar representados. Durante el desarrollo embrionario, cada uno de estos se llama neurómero o miómero si estamos en médula espinal, y cada uno de estos segmentos me queda conectado con un par de nervios espinales. Me pasa lo mismo con el tronco del encéfalo, porque el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada nacen de un tubo neural que se llama rombencéfalo. Ese rombencéfalo también tiene segmentos. Por lo tanto, yo voy a poder relacionar nervios específicos con sectores específicos del tronco del encéfalo. ¿Qué estoy diciendo? Que, por ejemplo, el tercero y el cuarto nervio craneal están relacionados con el mesencéfalo. El quinto está relacionado con el puente. Y del 6 al 12 están relacionados con la médula oblongada. Es decir, responden a esta organización metamérica que tenía el embrión. El segundo punto, para no olvidar, es cada segmento de estos que mencionamos, que no los estamos viendo porque después parece como que fuera una sola cosa, queda en conexión con un par de nervios. Para la médula espinal, los nervios espinales, para los nervios craneales sería... Acá tengo estos segmentos que se ven acá, ¿sí? Están dibujados en un largo tubo, pero yo no sé que... Y hay 8 segmentos que son médula, porque hay 8 nervios cervicales, que son chiquititos, son sacros, y finalmente se encuentran en 6 nervios caudales. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque esto nos va a permitir el primer paso de un diagnóstico neurológico, que es localizar dónde está la acción, ¿sí? Vamos a ver 3 videos, ¿sí? Mientras tomo un vaso de agua. Para esto yo tendría que dejar de compartir la pantalla, ¿sí?, y pasar a compartir el video. A ver si lo vemos. Ustedes me dicen si lo ven o no. ¿Están viendo el video? Se ve perfectamente, se ve, doctor. Ah, muchas gracias, Pablo. Bien, ahí vemos 2 animales que evidentemente caminan mal, ¿sí? No son animales donde se vea otra cosa salvo esta marcha de conejos
que podemos decir que marcha no es normal. La actitud de los animales es prácticamente buena, pero veo problema. Entonces, van a plantear a nosotros los propietarios del animal. Y bueno, totalmente, digamos, bueno, lo que le pasa. ¿Por qué camina mal el animal? Cosa. Para ir a otro video, ya se los voy a mostrar. Esto es un poquito complicado en el Zoom, es más fácil en otro, pero acá vemos otro caso, ¿sí? Acá también el animal, evidentemente, camina. Los miembros pelvianos o posteriores van también en una marcha como de conejo, con clara debilidad. Y tengo a ver si me lo abrió. No me lo está queriendo abrir, pero bueno, ya vamos a volver a ese video que no me lo quiere abrir. Y vamos a compartir de nuevo la presentación. Bien, entonces, todo este repaso que estamos haciendo, esta articulación, ¿para qué es? Para poder saber en qué lugar está la lesión en esos dos casos que vimos. ¿En qué lugar aparece? ¿Por qué el animal camina de esa manera? Tiene que haber una respuesta. Y la respuesta, lamentablemente, para todos los estudiantes que reniegan de esta parte, es la neuroanatomía y la neurofisiología. No pasa más que por eso. Si nosotros comprendemos bien estas cosas, después las podemos aplicar bien. Entonces, vamos a otro concepto neuroanatómico básico. Cuando me cargue el video, volvemos a ese video. Que en histología, en anatomía, le dijeron, la médula espinal y el tronco del encéfalo poseen dos tipos de sustancias, gris y blanca. Bueno, la gris es una sustancia que está ubicada internamente y la blanca es una sustancia que se ubica periféricamente. Bien, ¿con qué tengo que asociar esto? Bueno, que la gris es donde están las neuronas. Hay, por supuesto, muchas células de la glía que protegen y que están nutriendo a esas neuronas, pero están los cuerpos de las neuronas. Y en la sustancia blanca, ¿qué hay? Los axones de las neuronas. Por lo tanto, nuestro punto de integración entre lo sensitivo y lo motor es la sustancia gris. Por lo tanto, cuando yo evalúo el reflejo de un animal, ¿evalúo la sustancia blanca? No, evalúo la sustancia gris, porque ahí están ubicados los puntos de integración sensitivo-motor de lo que es la integración sencilla, la integración local. Y si ustedes se acuerdan, a la sustancia blanca la dividieron en 3 cordones, dorsal, lateral y ventral, y a la sustancia gris en astas, dorsal, que es sensitiva, asta ventral, que es motora. ¿Qué es lo que está dibujado acá? Son los cuerpos de las neuronas, ¿sí? Están inventados porque esto no es una verdadera coloración, pero acá sí puedo ver que todos esos puntos azules intensos son cuerpos neuronales. Por lo tanto, eso es lo más importante que yo tengo que retener de la estructura histológica de la médula espinal. La sustancia blanca, que la vamos a ver, y la sustancia gris, que me sirve para hacer la primera de las integraciones sensitivo-motores que vimos, la actividad refleja. Entonces, esto que está acá es un tronco del encéfalo. Es un corte a nivel de la médula oblongada, no para que aprendamos todo, pero sí para que podamos ver que la sustancia gris, esto también es sustancia gris, es interna y acá va a formar núcleos separados, y la sustancia blanca, que en algunos casos yo coloreé, porque son fascículos específicos, está ubicada periféricamente.
esta organización se cumple. Y vamos a ver que algunas de las columnas de la médula espinal se prolongan en el tronco del cerebro, es decir, son análogos en estructura. Entonces, quedamos con ese concepto básico, axones por un lado y neuronas de somas, cuerpos neuronales por otro. Bien, ahora, esto es lo que le decía, si el punto de integración de lo sensitivo con lo motor es la sustancia gris, el centro de los reflejos es la sustancia gris. De manera que cuando yo evalúo un reflejo, tengo que tener en claro todo lo que es la vía sensitiva, el punto de integración y la vía motora. ¿Sí? En este caso que está acá, es el caso que nos permite un poquito llevarlo a la práctica. Yo uso los reflejos para poder evaluar la integridad de la médula desde atrás hacia adelante. De manera que, por ejemplo, esto está esquematizando el reflejo patelar, que consiste en percutir el tendón del cuádriceps, que en realidad lo llamamos ligamento rotuliano, y el animal debe responder extendiendo la articulación, porque el cuádriceps es el principal extensor de esta articulación. ¿Cómo se forma esto? Bueno, por una vía sensitiva que tiene un receptor de estiramiento que llega hasta el ganglio y entra parte del axón y conecta con las neuronas motoras que van hacia el músculo, en este caso el cuádriceps. Y acá viene lo anatómico. ¿Por dónde viaja esta fibra sensitiva? Por el nervio femoral. ¿Por dónde baja esta fibra motora? Por el nervio femoral. ¿Y dónde nace el nervio femoral? Y en anatomía nos dijeron que corresponde al cuarto y quinto nervio lumbar, ¿sí? Rama ventral del cuarto y quinto. Quiere decir que estoy hablando del segmento de la médula espinal lumbar 4 y lumbar 5. De manera que si este reflejo está ausente, yo tendría que pensar en un problema del nervio femoral o un problema de los segmentos lumbar 4 y lumbar 5. Esto es lo que aplicamos, esto es lo que se debe ver. Y para hacer sencilla la sustancia gris de la médula espinal, vamos a describir nada más que 4 columnas. Estas 4 columnas de la sustancia gris tienen que ver con lo que vimos, porque hay una columna sensitiva somática. Esta sensitiva somática, también se la llama aferente, es donde se recibe toda la información exteroceptiva y propioceptiva del animal. Hay una columna que va a ser, ¿sí?, visceral, sensitiva, pero visceral. Se recibe ¿qué información? Toda la información que viene de las vísceras del sector del animal que corresponde. Y si me voy al asta ventral, ¿qué voy a ver? 2 columnas también, por lo menos en la médula toracolumbar y sacra. En la cervical aparece solamente la que está marcado con 4. Una columna que tiene que ver con el comando del músculo estriado esquelético. Por lo tanto, esa es la columna motora o eferente somática, porque va el músculo estriado. Y la otra dijimos, médula torácica, lumbar y sacra, corresponde a las neuronas del autónomo. Es decir, en la toracolumbar o en los segmentos toracolumbares, esta es una columna simpática, mientras que en la médula sacra es una columna parasimpática. Y representa el eferente, ¿sí?, es decir, la parte motora del simpático y el parasimpático. Esto es a lo cual tenemos que resumir. Este es el esquema que nos tiene que quedar en la cabeza cuando yo reviso a un animal, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en esos segmentos que estoy analizando o que estoy evaluando? Bueno, están estas 4 columnas cuando estoy evaluando un reflejo. Entonces, repasemos los que nos dijeron en fisiología, que siempre nos olvidamos. ¿Qué es un reflejo? Bueno, un reflejo puede ser una respuesta motriz, es cierto. Cuando esta respuesta motriz es cuando está involucrado cualquier tipo de músculo. Ahora,
perdón, motora. Cuando es motriz es solamente del músculo estriado esquelético porque tiene que ver con la motilidad del animal. Ahora, hay otros músculos. Entonces yo puedo tener una respuesta del músculo cardíaco, de hecho la hay, ¿sí?, ante determinados estímulos que son reflejos, o del músculo liso también. O puede ser una respuesta secretoria. El detalle es que esto se desencadena en forma inmediata a un estímulo específico, ¿sí? Si yo voy con el martillito y le pego un miembro pelviano, no voy a obtener el reflejo, ¿sí?, que le permite al animal extender la rodilla. Tengo que ir a un punto específico. Y la otra cuestión que habíamos marcado como importante era que era involuntario, ¿sí? Es decir, que esto se produce en forma rápida y sin intervención de la conciencia o corteza del animal. Lo que nos dijeron en fisiología fue que en anatomía le van a enseñar lo que es un arco reflejo. Bien, y nosotros enseñamos que un arco reflejo tiene un componente sensitivo, tiene un centro del reflejo y tiene un componente motor. ¿Cuál es el componente sensitivo? Y bueno, lo que nosotros sabemos que es el receptor sensitiva que pasa por el ganglio y entra. El centro del reflejo es el sector de sustancia gris donde lo sensitivo se conecta con lo motor. Y finalmente, el componente motor es lo que permite comandar al efector. Es decir, es para el músculo estriado esquelético la neurona motora inferior, ¿sí? Esto permite que se produzca en cualquier sector del tronco del una respuesta. Por ejemplo, si nosotros estamos con el reflejo del león traccionando la lengua del animal, ¿cuál es el estímulo? La tracción de la lengua. ¿Y eso por dónde viaja? Y ahí se involucra un poquito el glosofaringio por sus fibras sensitivas, el vago casi seguro, y cuando el animal deglute, ¿qué nervios se activan? ¿Por dónde viaja la vía motora? Viaja por fundamentalmente los músculos, los nervios que nos a la deglución, que son los del velo del paladar, los de la base de la lengua y los de la laringe, porque hay que acomodar todo eso para que pueda deglutir. Entonces, ¿qué nervio tengo que saber? Y en anatomía me dijeron, velo del paladar y toda esa zona, voy a tener glosofaringe, voy a tener el hipogloso, voy a tener también vago para todo lo que tiene que ver con músculos de la laringe, etc. Entonces, ya sé por dónde va. ¿Cómo? Bueno, no escuché lo que dijeron. Ya sé por dónde va y ya sé por dónde viene. Ahora tengo que recordar dónde está el centro del reflejo. Y están los núcleos del glosofaringeo, del vago y del hipogloso. ¿Y eso dónde está? Y en médula oblongada. Entonces, cuando yo hago ese reflejo, estoy evaluando la integridad, no solo de estos nervios, sino también del tronco del encéfalo. Ese es el... Porque a veces vamos a la práctica, hacemos un reflejo y no sabemos qué tenemos que interpretar. Sabemos cuál es la maniobra, la hacemos perfectamente, el animal muestra un reflejo aumentado, o puede mostrar un reflejo ausente, y nosotros decimos, ahí se nos quemaron los papeles, porque ¿qué tengo que interpretar? ¿Qué es lo que está mal? Y bueno, ya sé que lo que está mal está en algunos puntos que yo tengo a la vista. ¿Cuáles son los reflejos medulares más importantes que usamos en la práctica diaria? Bien, los que tienen que ver con el miembro torácico son un reflejo de retirada, el reflejo del tríceps braquial, que es percutir el tendón del tríceps para ver la extensión del codo, el reflejo del bíceps braquial, que es más difícil de producir, que es percutir el tendón de origen del bíceps para producir la flexión de la articulación del codo. Hay algunos que son más evidentes y los usamos más en la práctica y otros menos. ¿Cuáles son los del miembro pelviano? También uno de retirada, que es un estímulo de base dolorosa, porque yo lo que voy a recoger es información a través de estimular el dolor en una parte específica de la palma o de la planta del animal. Hay también un reflejo extensor, que es el que mencioné, que es el reflejo del tendón rotuliano, y después voy a tener
otro más difícil, los dos que quedan son un poco más difíciles de ver, que son el del tibial craneal y el del gastrocnemico. Pero se usan, por lo menos hay que practicarlo. Hay un reflejo que me permite evaluar una gran parte del tronco, ese hay que estudiarlo en detalle, cómo se produce, y es el reflejo del músculo cutáneo. Consiste en estimular específicamente un sector de piel en la parte dorsal del animal, parte lumbar y dorsal del animal, y ver si se contrae o no el músculo cutáneo. Es un reflejo más complejo de entender porque la vía eferente es un nervio que sale del plexo braquial. Pero bueno, no los voy a cargar con mucho detalle anatómico. Y otra cosa que a veces nos olvidamos es que ante determinadas lesiones aparecen reflejos anormales. Por ejemplo, el reflejo tensor cruzado es un reflejo que aparece cuando hay lesión completa de la médula. Entonces, hay que empezar a tenerlos en cuenta. Bien. Volvamos a lo básico, ¿sí? Es decir, ¿qué vemos cuando miramos un reflejo? Acá está haciendo el reflejo de retirada, puedo poner pantalla completa, el reflejo de retirada del miembro pelviano. Observen cómo se flexionan todas las articulaciones, es decir, que es un reflejo que prueba muchos nervios. Y acá lo hace del miembro torácico, ¿sí? Observen que el animal recoge el miembro, pero no hay ningún otro tipo de expresión en su rostro, ¿sí? No encuentro ningún tipo de conducta que a mí me diga que al animal le está doliendo. ¿Qué es el reflejo extensor cruzado? ¿Qué características tiene y cuándo lo vamos a encontrar en nuestro bebé? Bueno, vamos a ver que este reflejo es un reflejo innato. Que esto lo que quiere decir es que es reflejo que está presente en el recién nacido, ¿no? Pues que es un reflejo que desde que el niño ha nacido, pues lo tiene. Y me quedó activado el Facebook, así que perdí conexión con ustedes. Bien, entonces, vuelvo a repetir y no me voy a cansar de insistir. Un reflejo es una respuesta específica que todos los animales tienen que hacer en forma igual y responde a la activación de un arco reflejo. El arco reflejo puede tener solamente una o dos metámeras medulares como centro o pueden intervenir varias. En este reflejo que veíamos del miembro pelviano, recuerden qué nervios tenemos citados para inervar la planta del pie. El ciático, es decir, concretamente son ramas del nervio tibial que llegan hasta ahí y dan la inervación cutánea. Por lo tanto, es una parte del nervio ciático. Para retirar el miembro, ¿qué articulaciones tengo que flexionar? Casi todas, incluyendo la de la cadera. ¿Sí? Flexiono el tarso, flexiono la articulación de la rodilla e inclusive la cadera para acortar el miembro. Por lo tanto, está evaluando no solo el ciático, sino la respuesta también a el cuádriceps, porque para flexionar la cadera, uno de los principales flexores es el cuádriceps femoral. De manera que es un reflejo que me evalúa prácticamente la integridad de la médula espinal desde lumbar 4 hasta sacro 1. Eso es lo que la anatomía nos tiene que dejar claro. Ese es el repaso anatómico que tenemos que hacer. Bueno, yo ya no hablo del ciático solamente, bueno, rama tibial, rama peronea, acá, ramita para este músculo, no, ya lo integro, ¿sí?, funcionalmente a algo que uso en la práctica, que es la evaluación de los reflejos. Y cada reflejo tiene su arco reflejo y en ese arco reflejo hay un centro reflejo. Por eso los reflejos los podemos clasificar en reflejos de la médula espinal, reflejos de la médula oblongada, reflejos del puente y reflejos del mesencéfalo,
Porque esto obedece a síndromes, ¿eh? Después, Sí. cuando vayan a las clínicas, lo van a ver como síndromes específicos. Bien, lo que le decía, ¿qué es lo que tengo que ver en un reflejo? Bueno, tengo que ver que sea normal. ¿Y cómo es normal? ¿Cómo diferencio la hiperreflexia de un reflejo normal? En general, cuando yo aplico un estímulo, se produce una sola respuesta. En la hiperreflexia es difícil de ver de que el tiempo de ejecución está reducido, pero sí es fácil de ver que el animal sin estímulo previo repite la respuesta. ¿Y eso por qué se debe? Ese es el punto. El reflejo está, pero está aumentado. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, ahí hay que recordar que esa neurona que ejecuta el reflejo es la neurona motora inferior. Y vamos a ver que está modulada por otra neurona que es la superior. Entonces, empezamos a relacionar lo anatómico, lo fisiológico y lo de la práctica. Y si hay ausencia del reflejo, ¿puedo darme cuenta si realmente eso se pasa porque la vía sensitiva está afectada, o porque está afectada la vía motora, o porque está afectada la médula espinal y el centro del reflejo no funciona? No se puede producir la integración. Bueno, sí, hay algunas formas por las cuales podemos diferenciarla. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy haciendo el reflejo de retirada, ¿sí?, en el miembro torácico. Ahí, la palma, ¿quién la inerva? Mediano y cubital. Quiere decir que esto puede ser un problema de la vía sensitiva que la tiene que llevar el mediano y cubital. Ahora, el dorso de la mano, ¿quién lo inerva? El radial en su mayor parte. Por lo tanto, si en vez de pinzar la palma, pinzo el dorso y el reflejo se produce, ¿qué significa? Significa que el problema se da en la parte sensitiva de mediano y cubital. Ahora, si aparte de ese reflejo no están presentes los otros, ¿qué tendría que pensar? Y que la lesión está en la médula, y ninguno de los reflejos del miembro torácico está presente. Es decir, en la práctica hay datos que no son otra cosa que una derivación de lo anatómico, que nos permiten diferenciar eso. Para eso anatomía enseñaba las áreas cutáneas, ¿sí? Es decir, ¿qué nervios van a inervar? La parte craneal del antebrazo, en lateral, en medial, en la parte axial del miembro, quién inerva el dorso, quién inerva la palma. Es decir, todas esas áreas cutáneas que eran difíciles de estudiar, sirven en la práctica. Entonces, cuanto más datos tengamos de esto, mejores clínicos vamos a hacer. Bien, dejamos los reflejos. Dejamos la médula, dejamos toda la parte de esta integración simple que tiene la información sensitiva y el comando motor. Y pasamos a la sustancia blanca. Cuando nosotros pasamos a la sustancia blanca, acá nos queríamos suicidar en anatomía, porque en cada uno de estos cordones los anatomistas nos empezaban a poner fascículos, porque estos cordones no son otra cosa que axones de neurona que están viajando hacia algún lado. Es decir, esos axones están sostenidos por células de la glía, principalmente oligodendrocitos, que son los que forman la mielina, y voy a tener fascículos, es decir, grupo de axones que todos juntos ascienden hasta un lugar, y voy a tener fascículos que vienen desde el encéfalo y descienden. Entonces se armaba un lío bárbaro, porque yo tenía que aprenderme estos nombres por ahí sin una relación importante. Sin embargo, en fisiología nos enseñaron que para que una conducta se produzca, estos fascículos tienen que estar. Es decir, no puede haber respuesta al dolor si el fascículo está lesionado en alguna parte. Entonces, todas estas cuestiones ahora las tengo que integrar en una forma un poco más práctica y sencilla, porque va a ser importante. Vamos a tomar dos de las conductas del animal que normalmente evaluamos en la práctica. Cómo camina el animal, es decir, la locomoción, no solo cómo camina, cómo se para también, porque acá miramos tanto la estación como la marcha, y la otra cosa que se usa muchísimo en veterinaria es el dolor. Entonces vamos a ver también cómo es la respuesta al dolor. Bien,
¿Se acuerdan de esta imagen? Bueno, ¿a cuántos nos ha dado dolores de cabeza? Tanto los que tratamos de enseñarla como los que tratan de aprenderla. Estos son los fascículos que nosotros dijimos que están en la médula, en la sustancia blanca de la médula espinal. En rojo están los fascículos que descienden, es decir, que son fascículos motores, mientras que en azul y en verde están los fascículos, y celeste, perdón, están los fascículos sensitivos, es decir, los que ascienden. De manera que lo sensitivo es lo que lleva la información hacia los centros superiores y lo motor es lo que baja la información desde el centro superior hacia la médula espinal. Bien, vamos a tratar de dividirlas en sistemas, ¿sí? Entonces empecemos hablando por la sensibilidad somática. La sensibilidad somática es la que tiene que ver con, por un lado, la propiocepción y por otro lado, la esterocepción. Cuando hablamos de la propiocepción, voy a tener que hacer una diferencia. Voy a tener que llevar la información propioceptiva, es decir, dónde están ubicadas cada una de las partes del animal, hacia la corteza cerebral. Pero también voy a tener una vía, que la vamos a ver después, que la lleva a la corteza cerebelosa. Es decir, que acá hay dos tipos de fascículos. Estos que se esquematizan acá están, como ven, en el cordón dorsal de la médula, es lo que se conoce como sistema del lemnisco, sistema lemniscal. Y este es un fascículo que lleva la información hasta la corteza cerebral. Como dijimos, está ubicado en el cordón dorsal. Otro detalle importante, filogenéticamente, es decir, cuando comparamos esta evolución filogenética, no se olviden que los mamíferos actuales de alguna manera descienden de un lagarto primitivo, filogenéticamente es tardío de aparición, ¿sí? Por eso uno ve que son muy gruesos y tienen mucha capa de mielina. Esto hace que la transmisión sea muy rápida, pero los hace muy sensibles a la hipoxia, a la disminución de oxígeno. Y finalmente, ¿qué es lo que llevan? Cuando yo tengo que estudiar esto, ¿para qué los estudio? Porque por ahí va la propiocepción general para la corteza cerebral y va a un tacto que normalmente no evaluamos, que es el tacto fino, el tacto de los dígitos del humano, ¿sí? Que en los animales solo está en la cara. No hay corpúsculos táctiles del tipo de los que tiene el humano en los dígitos en las extremidades de un perro o un gato. Por lo tanto, eso es lo que viaja por ahí. Cualquier lesión del cordón dorsal interrumpe la información hacia arriba. ¿De qué cosa? De esto, de la propiocepción general y del tacto totalmente discriminativo. El otro fascículo importante es el que llamamos extralemniscal. Es el que lleva, ¿sí?, una modalidad muy importante que es el dolor. Aparte del dolor, lleva la sensación de temperatura y lleva también el tacto grosero, que este sí existe bien desarrollado en los animales. Este es muy temprano de aparición, porque no puede haber vida sin dolor. El dolor es la primera alarma que protege al organismo. Por lo tanto, está desarrollado de los primeros inicios de la vida. Y los axones que tiene son axones son muy diferentes porque tienen escasa mielina o directamente son amielínicos, de manera que son resistentes. ¿Dónde está ubicado? La parte más importante está ubicado en el cordón lateral de la médula espinal, aunque hay una partecita que está en la porción ventral, en el cordón ventral. ¿Por qué lo damos como importante? Fíjense la diferencia. Mucha mielina, sensibles a la hipoxia, poca mielina, resistentes a la hipoxia. Uno de los signos que conduce a decir que la lesión que se observa en el sistema nervioso central es grave es la pérdida de la sensación dolorosa. ¿Por qué? Porque realmente si se lesionaron ya los axones que llevan el dolor es porque estos están totalmente lesionados. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a dejar como lo más importante.
¿Hay que acordarse todo? No, hay que acordarse que son axones gruesos, van por el cordón dorsal y van por el espino talámico, ¿sí? Son axones finos, eso es lo que me tengo que acordar. Y son importantísimos porque por ahí viaja el dolor. Fíjense que están ubicados profundos, en el cordón lateral. Acá tengo, para explicar un poquito mejor, cómo es el sistema lemniscal. El que dijimos estaba involucrada la propiocepción general. El receptor viene al músculo, la neurona sensitiva primaria en el ganglio, entran los axones y parte de ese axón viaja directamente hacia el cerebro, ocupando los cordones dorsales de la médula espinal. Acá nos citaban que estaba gracilis, cuneato, uno es la mitad de adelante, otro es la mitad de atrás del animal. Acá lo importante es que esta información viaja por el cordón dorsal, en la médula oblongada se cruza al lado opuesto, de manera que la corteza cerebral del lado opuesto recibe la información contralateral. Eso es interesante y sirve para diagnóstico diferencial. Como acá hace la primera sinapsis, cambia de nombre y por eso se llama vía lemniscal. A partir de acá, de la médula oblongada, lo llamamos lemnisco. Todas las vías sensitivas pasan primero por el tálamo y después a la corteza cerebral. Esa es la vía que nos lleva a la propiocepción general al cerebro. ¿Cómo es la otra vía, la que lleva al dolor? Bueno, el receptor está en la piel, la neurona primaria en el ganglio sensitivo, entra, producen distintas sinapsis y algunos axones salen del mismo lado y otros para el lado opuesto, de manera que este espino talámico que se forma acá, que es este, que se ve acá esquematizado, ¿sí? Algunas fibras van cruzadas, otras van directas, por eso la signología del dolor en algunas lesiones no se parece en nada a la de humana, en los animales. ¿Y a dónde va? Derechito al tálamo y del tálamo a la corteza. Como ven, gran parte de las fibras cruza, por lo tanto, se respeta de que la corteza del lado derecho maneja el lado izquierdo del animal o recibe la información en este caso, y es lo que normalmente se cumple en la práctica. Hay muchos, para los que le interesan, muchos fascículos citados con diferencias importantes. Por eso es lo que está escrito acá. Y a proyección medial de esta vía, es decir, está muy estudiada porque el dolor es algo sumamente importante. No se olviden que en humana, y ya está empezando en veterinaria, hay todo un manejo del dolor que se hace, así que se conoce muy bien, inclusive los mediadores químicos que acá funcionan, etcétera, etcétera. Como pueden ver, hay ciertas diferencias en los animales. Este fascículo que llamamos espino cérvico-talámico están los dos, perros y gatos, pero en los felinos hay uno más, que es el de la columna dorsal. ¿Sí? Son detalles anatómicos para los que les interesa. Pero lo básico es que tenemos la modalidad, por dónde viaja y a dónde va. Los otros sistemas son también propioceptivos, otros sistemas ascendentes, pero estos van a llevar la información al cerebelo. Y acá voy a tener involucrados 1, 2, 3 y 4 fascículos. 2 vienen de la mitad de atrás del animal, uno es cruzado, uno es directo, y 2 vienen de la mitad de adelante del animal, sobre todo miembro torácico y cuello, ¿sí? También uno directo y uno cruzado. El detalle de esto es que esto va a informar al cerebelo, ¿sí? No al cerebro. De manera que en el tronco del encéfalo suben por los pedúnculos cerebelosos. ¿Cómo es la vía? Muy parecida a la que vimos recién. Receptor propioceptivo en algún lugar, músculo, tendón, articulación, ¿sí? El cuerpo de la neurona sensitiva en el ganglio, entrada, se producen las sinapsis, ¿sí? Y estas sinapsis sacan axones que van a formar los fascículos espino-cerebelosos. Espino porque empiezan en la médula, cerebelosos porque terminan en el cerebelo. Y fíjense que se ubican, salvo este, periféricamente. Entonces,
Esto me involucró dos elementos importantes como órganos. La médula espinal, por supuesto, es el órgano que lleva toda esta información por la sustancia blanca. Y dijimos que esto era importantísimo para evaluar conductas del animal. Locomoción como conducta y sensación de dolor o conducta dolorosa. Y nos involucró dos órganos, el cerebelo para lo propioceptivo y la corteza cerebral para lo propioceptivo, y para el dolor fundamentalmente el cerebro, corteza cerebral, tálamo y corteza cerebral. Bien, ya más o menos le dimos forma a todo lo que es sensitivo, ¿sí? Ya sabemos que lo sensitivo se puede integrar con lo motor en forma simple como actividad refleja o en forma compleja como conducta. Ahora lo que tenemos que hacer es repasar los conceptos de las vías motoras. Es decir, ¿cómo es un sistema motor en un animal? ¿Cómo está comandado el músculo estriado esquelético? Está comandado por un sistema de dos neuronas, básicamente. Esto es resumir, ¿no? Son muchas más, pero vamos a hablar de un sistema de dos neuronas. Una neurona que está ubicada en el interior del sistema nervioso central, y una segunda neurona que es la que está ubicada o en los núcleos de los nervios craneales o en las astas ventrales de la médula espinal, y que su axón sale para llegar al músculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo dos neuronas. La neurona motora superior es una neurona cuyo cuerpo, soma neuronal, está o en la corteza cerebral o en alguno de los centros que están ubicados en el tronco del encéfalo. Concretamente van a ver que hablamos del núcleo rojo del mesencéfalo, del techo del mesencéfalo, de la formación reticular, de los núcleos vestibulares. Son esos haces los que se van a formar. Por eso hablamos de neurona motora superior. Nunca sale del sistema nervioso central. ¿Y qué hace? Conecta con la neurona motora inferior. De manera que el esquema es este. En algún lugar, sea corteza, sea tronco del encéfalo, esa neurona motora superior conecta con la neurona motora inferior, que es la que está en las astas ventrales. ¿Se acuerdan que vimos la columna, ¿sí?, motora somática dentro del asta ventral? Bueno, esas son las neuronas motoras inferior. Y la neurona motora superior, bueno, la neurona motora superior, ¿sí?, conecta. Si es con las neuronas de los nervios craneales motores, va a ir a hacer sinapsis al núcleo de ese nervio. Y si es para que sigue, porque estas pueden seguir, conecta directamente con la neurona motor de la médula espinal, es decir, de la columna eferente somática. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, cuando yo evalúo un reflejo o el tono muscular, lo que estoy evaluando en realidad es la integridad del arco reflejo. Y eso alcanza con la neurona motora inferior. Mientras esté presente esta neurona motora inferior, no hay problema. Pero no me informa de lo que pasa con la neurona motora superior. Porque mientras esto esté presente, los reflejos están presentes, el tono del músculo es bueno, y hay algo que vamos a ver un poquito en detalle, que se llama trofismo muscular. ¿Sí? Lo mismo para las neuronas motores inferiores del tronco del encéfalo. Entonces, vimos la neurona motora superior y la inferior. Ahora, en la superior, y por herencia de anatomía humana y fisiología humana, tenemos dos sistemas, el piramidal y el extrapiramidal. El sistema piramidal comienza en la corteza cerebral. Y el sistema extrapiramidal en realidad comienza en núcleos que están por debajo de la corteza cerebral. La pregunta es, ¿los dos son iguales de importantes en los animales? Porque en el humano sí son importantes. Si hay una lesión de corteza cerebral, el humano queda paralítico del lado opuesto a la lesión. ¿Pasa lo mismo en los animales? ¿Son iguales de importantes? Bueno, en realidad vamos a ver de que el sistema piramidal, que en la médula espinal lo encontramos en el cordón lateral, en el humano es sumamente importante para coordinar, ¿sí?, la actividad muscular de la mitad opuesta del cuerpo. Es decir, la corteza comanda principalmente los movimientos. En el caballo el sistema piramidal termina en el cuello.
De manera de que el animal es fundamentalmente extrapiramidal. Y en el perro, que es este último esquema, vamos a ver que hasta el cuello hay buena cantidad de sistema piramidal y de ahí para atrás se adelgaza, haciéndose menos importante. De manera que esto, ¿qué nos dice? Animales no necesita de la corteza cerebral. Son movimientos que vamos a ver que están automatizados, que no necesitan una actividad importante de la corteza cerebral. No podemos homologarlo con el hombre. Eso es importantísimo. De manera que esta vía piramidal, por ejemplo, si esto es un corte de médula a esta altura del caballo, no hay. Lo que sí voy a tener son todos estos sistemas extrapiramidales. Y en esto sí tenemos que hacer un poquito de reflexión. El sistema piramidal de los animales, ¿para qué no va a ser importante? Comanda movimientos muy delicados, donde los músculos se tienen que mover con unidades motoras pequeñas. Es decir, una fibra o una neurona comanda nada más que 4 o 5 fibras musculares. No es lo que pasa en los miembros, donde, por ejemplo, en el gastrocnemio, una neurona comanda 2000 fibras musculares. Entonces, ¿dónde van a ir terminando? Y bueno, hay algunas fibras que son córtico-espinales, que son las que en el humano son importantes, porque bajan mucho, pero en el caballo terminan en el cuello. Córtico-nucleares, ¿cuáles son? Las que terminan en los núcleos de los pares craneales. Y acá sí son importantes, porque, por ejemplo, para los movimientos del ojo se necesitan esas fibras, ¿sí? Porque son movimientos muy precisos, muy específicos. Hay otras fibras que son corticopontinas que me permiten la relación de la corteza motora con el cerebelo, porque son dos órganos que tienen que trabajar en conjunto para coordinar la marcha, y hay otras que van derecho al núcleo rojo, que es el núcleo extrapiramidal más importante. ¿Cuáles son las otras vías? Las que llamamos extrapiramidales. La rubroespinal, que dijimos que estaba bien en conexión con lo piramidal, esta vía rubroespinal es importantísima para la flexión de los miembros. Es decir, que cada vez que el miembro tiene que acortarse para levantar del piso y dirigirse hacia adelante, lo que actúa mucho es la vía o el tracto rubroespinal que nace del núcleo rojo del mesencéfalo. La vestíbulo-espinal conecta los núcleos vestibulares que tienen que ver con la posición de la cabeza con el tronco del animal. Por lo tanto, es importante para que la cabeza y el tronco vayan alineados, a pesar de que también tiene algún efecto sobre los miembros, que se podría ver en detalle, pero no es el objetivo. Retículo espinal, tecto espinal y longitudinal medial. Retículo espinal de la formación reticular, que es sumamente importante, tecto espinal del techo del mesencéfalo, es decir, de los colículos, y finalmente la longitudinal medial es esta vía que está acá, que tiene fibras de distintos lugares, muy desarrollada en el ser vivo, menos desarrollada en el perro, carnívoros en general. Así que, ¿qué nos tiene que quedar de todo esto? Bueno, ¿dónde está la neurona motora superior? Que hay una vía piramidal que es poco importante para los animales y vías extrapiramidales que son muy importantes. ¿Qué hace esta neurona superior? Es la que comanda a la neurona motora inferior, ¿sí? Quiere decir que si yo interrumpo, ¿sí?, la información a este nivel, de aquí para atrás el animal queda paralítico. ¿Por qué? Porque no hay conexión entre la neurona motora superior con la inferior. La otra cosa que hace esa neurona motora superior es modular la actividad de la inferior. Es decir, para que un reflejo sea normal, tiene que estar la conexión de neurona motora superior, porque si no, ¿qué hay? Hiperreflexia. Es como que se libera la neurona motora inferior y se produce un cuadro de hiperreflexia porque falta esa modulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es un poquito todo esto que tenemos que integrar del sistema motor. Acá tenemos
este esquema que nos permitía recordar que la neurona motora inferior para el músculo esquelético está en esta columna, la sustancia, hasta ella van a llegar, fíjense, los fascículos piramidales y extrapiramidales, también a ella llega la información sensitiva y hay también otras señales que provienen del lado opuesto, etcétera, etcétera. Entonces, esta neurona está activada por la neurona motora superior, pero también, ¿sí?, va a estar modulada, ¿para qué? Para que el reflejo sea normal, etcétera, etcétera. ¿Qué funciones tiene esta neurona motora inferior que está en el asta ventral de la médula espinal? Primero, es la vía eferente de los reflejos, ¿se acuerdan? Mantiene el tono muscular, porque el tono muscular no es otra cosa que un reflejo. En fisiología nos explicaron cómo funcionaba el tono muscular, ¿sí? Los receptores de estiramiento en el músculo, los receptores de estiramiento en los tendones, cómo eso se integraba y formaba un reflejo que permitía que el músculo tenga un tono, no sea una baba que uno toca así como una gelatina que se desarma. Tiene un tono. Y lo otro en lo que hay que hacer hincapié es en el trofismo. ¿Qué es el trofismo? Existe alguna relación, ¿sí?, entre la neurona y el músculo. Esa relación hace de que la neurona esté liberando acetilcolina, principalmente que el músculo tenga cierto estímulo, que no se traduce en acción, sino que es un estímulo. Es decir, la neurona le está diciendo al músculo, yo estoy acá y vos tenés que seguir viviendo. Y también hay una señal desde el músculo a la neurona que le dice exactamente lo mismo. Mirá, yo estoy acá, tenés que seguir viviendo. ¿Qué pasa? Si se muere la neurona, el músculo termina, y eso es lo que se conoce como atrofia por denervación. Es decir, se pierde el aporte nervioso hacia el músculo en un periodo de tiempo prolongado, más o menos 21 días, empieza a achicarse y después se muere y es reemplazado por tejido conjuntivo. Esa atrofia por denervación es irrecuperable. No hay forma de recuperarla porque el músculo se murió. Acuérdense de que hay dos poblaciones celulares que no se reproducen en el organismo. Y así como nacemos, terminamos. Realmente utiliza para la raqueta, tiene unos músculos más desarrollados que el otro, pero no es porque tiene más fibras musculares, es porque esas fibras musculares tienen mayor cantidad de proteínas contráctiles. Así que acá, muerta la neurona, se murió el músculo y ahí voy a tocar tejido conjuntivo. ¿Cómo toco el tejido conjuntivo? Como una cosa dura, porque se transforma en algo fibroso. El caso es aquellos que han sufrido poliomielitis hasta la década del 60, que todavía no se aplicaba la vacuna antipoliomielítica, que fue tan buena. Bueno, esa gente que en esas décadas sufrió de poliomielitis, los músculos de los miembros pelvianos prácticamente se les murieron todos. Entonces ustedes van a ver que tienen forma prácticamente. Entonces, esto nos lleva a que ya tengamos avanzado varias cosas. Porque, por ejemplo, yo puedo ahora hacer un pequeño examen neurológico basado en lo que vi. ¿Y cómo lo hago? Bueno, divido las funciones. Dijimos que había funciones segmentarias, es decir, que tenían que ver con los segmentos del tronco del encéfalo y de la médula espinal. Eso es el lugar donde se produce la integración de los reflejos, agregamos el tono como un reflejo y tenemos que ver el trofismo muscular, que es la otra función. Y las otras funciones que vimos acá son las cordonales, las que van por los cordones de la sustancia blanca. Ahí voy a tener funciones propias motoras y las sensitivas asociadas al dolor. Tomamos el dolor porque el dolor es lo más fácil de evaluar.
es difícil evaluar el tacto en los animales, es difícil evaluar la temperatura también en los animales. Por eso utilizamos el dolor. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, las funciones cordonales tienen que ver con poder observar bien cómo camina, cómo se para el animal y cómo camina. Porque vamos a ver que para caminar bien, lo que hay que hacer es cómo las evaluamos, con los reflejos. También con el volumen, por esto del trofismo muscular. Si hay atrofia, recuerden que la atrofia puede ser una atrofia simple por desuso, o puede ser una atrofia por pérdida del aporte nervioso, que es lo que se conoce como atrofia neurogénica, que es la que le decía que terminaba en la muerte del tejido muscular. Entonces, con estas dos cosas, yo me puedo animar a empezar a analizar qué maniobras utilizo para evaluar neurológicamente un animal, por lo menos en las partes de médula espinal y tronco. ¿Hay algo más que podamos sumar? Sí, podemos combinar las dos, porque hay otras pruebas que se llaman reacciones posturales. Estas reacciones posturales nos evalúan en conjunto todos, porque tiene que estar presente los reflejos, tiene que estar la propiocepción conservada y tiene que estar la parte motora conservada. Estas reacciones posturales, por ejemplo, tienen que ver con elevar el animal y hacerle rozar